Dios. Amén, amados. Ustedes saben qué pregunta les voy a hacer, ¿verdad? No saben qué pregunta les voy a hacer. La pregunta que les voy a hacer es: ¿qué experiencia han tenido con el Espíritu Santo? ¿Qué experiencia han tenido con el Espíritu Santo, amados? Porque, miren, nosotros, amados, gloria sea al Señor, tenemos que vivir cada día con una necesidad. Tiene que ser algo extremadamente importante. Tiene que ferver por nuestra sangre día a día. Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, amado? Porque por nuestras fuerzas no vamos a poder vivir la palabra. Miren, hay algo en la oración, gloria sea a su nombre. Me voy a ir un poquito de la palabra. Hay algo en la oración. Y cuando uno ora, uno tiene que escuchar muy bien qué es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está orando, el Espíritu nos guía en la oración. Esto es un tip que les voy a dar. El Espíritu Santo nos guía en la oración. Y hay cosas que el Espíritu Santo nos pone a orar, las cuales nosotros no sabemos. Pero en la oración son reveladas. Y en esa oración podemos ver cuál es la necesidad en el Espíritu, qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando estábamos orando por la familia suya, que estábamos orando por los demás hermanos, amén, aquí presentes, lo que estábamos diciendo es que es algo que todos los cristianos lo necesitan. Y es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos un discernimiento. ¿Qué es un discernimiento? Tenemos los ojos espirituales. Y cuando hay cosas satánicas, cosas del enemigo que vienen a tocar diferentes áreas de nuestra vida, amén, nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, disculpen, como tenemos el Espíritu Santo, gloria sea al Señor, el Espíritu Santo nos revela, nos dice qué tenemos que hacer y nos dice qué tenemos que reprender, por qué tenemos que orar, qué tenemos que tener cuidado. O sea, es nuestro mejor amigo. Nos dice exactamente qué es lo que está pasando en los mundos espirituales. Entonces, amado, en el mundo espiritual, entonces, amado, la persona, porque no le puedo llamar realmente cristiano, la persona que no camina con el Espíritu Santo es un títere del enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo puede hacer con él lo que quiera. Lo que quiera. El enemigo se mete, amado, y realmente se los digo personalmente, y no tengan pena, porque todos nosotros estamos en este capucho. Y el enemigo trabaja en diferentes áreas de nuestra vida, trata de trabajar. Pero nosotros, cuando le pelamos la cabeza, ¿por qué razón? Porque tenemos presencia, sacamos tiempo para la presencia del Señor, estamos en intercesión, estamos en ayuno, estamos en pie de guerra, pero el enemigo siempre se mete por el más débil. Muchas veces hay matrimonio, no hay matrimonio, como sea, pero el enemigo siempre busca una forma por donde meterse. Si no es en las finanzas, es en las relaciones familiares, es en la contienda, es en esto, preocupación, esto y lo otro. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es como una lupa espiritual. Podemos ver qué es lo que está pasando, tenemos un discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba orando? Se lo estoy diciendo personalizado para que vean que es por ustedes.
lo que estoy hablando, no estoy hablando para otra persona. Es específicamente para ustedes. Amén. Cuando estaba orando, la oración decía, y como les dije anteriormente, esto es guianza por el Señor. Yo no voy a orar por esto y por lo otro. Yo no sé ni por qué voy a orar. Es el Espíritu Santo que pone en el Espíritu cuál es la necesidad de la persona. Y ahí le doy el tip que le acabo de decir. Ahí tú puedes escuchar los propósitos del Señor. El Señor quiere hacer esto, el Señor va a hacer lo otro. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo espiritual? Porque muchas veces estás en la cama y no te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Y cuando estábamos orando, por lo que se oró, fue que caminaran con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete en diferentes áreas de la vida. Preocupaciones, finanzas, mete pensamientos a las personas, cosas. Amén. Necesitamos caminar con Él. ¿Por qué? Porque nosotros, con Él, el Espíritu Santo nos dice, esto está pasando. Esto otro está pasando. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que poner la mano aquí, tienes que llamar a esta persona, tienes que hacer lo otro. O sea, nos guía de cierta forma y de cierta manera para que caminemos en victoria. Los únicos que vamos a ser privilegiados por caminar con el que estuvo aquí desde el comienzo, que separó las aguas de la tierra. Amén. Que nos hizo. Ahí estuvo el Espíritu Santo y en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio estuvo el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Creador del universo. Ese es el que nosotros tenemos un privilegio de caminar con Él. A la vez que caminamos con Él, no podemos ser títeres del diablo porque tenemos la voz de Él, la guianza de Él, el discernimiento. Podemos vivir la palabra, amado. Mira, yo le puedo decir a cualquier persona, tú puedes leer la palabra todo lo que tú quieras, pero tú no vas a vivir la palabra hasta que el Espíritu Santo no camine contigo. ¿Por qué razón? Porque tú la puedes vivir por una semana, pero la otra semana te va a cansar. Pero cuando es el Espíritu Santo que te enseña, que camina contigo, que te recuerda la palabra, que te dice las palabras específicamente bajo las situaciones que tú tienes. Es como que tú pasas de ser la mente tuya ordinaria a ser la mente del Dios creador desde el principio. ¿Por qué razón? Porque estamos en la cocina con una situación y ahí el Espíritu Santo habla conforme a la situación que tenemos. Vamos a nuestro trabajo con otra situación y ahí el Espíritu Santo nos habla conforme a la situación que tenemos. En el vecino con otra situación o con el familiar y ahí el Espíritu Santo nos habla con esa situación. Pero una persona que nada más tiene Biblia, ¿tú crees que emocionalmente atareado, explotado mentalmente, oprimido por las tinieblas, oprimido por las personas, oprimidos por los aires, oprimidos por la situación, va a ponerse a pensar en la palabra? A actuar conforme la palabra en estas diferentes situaciones que le acabo de decir ahora mismo, en la cocina, en el trabajo, con el vecino, con el familiar. No lo vamos a hacer. Entonces por eso es que nosotros muchas veces no vivimos la palabra y es porque no tenemos al Espíritu Santo. No caminamos con el Espíritu Santo. No caminamos con el Espíritu Santo. Miren, ¿a qué me refiero a no tener el Espíritu Santo? El Señor dice que nos dio al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Pero nosotros no lo buscamos. Nosotros vamos en oración y tenemos oraciones monótonas, no son ni oraciones vivas, ni sentimos la presencia del Señor. Vivimos en la pura chuleta, ¿entienden? Entonces, si no hay ni presencia en la oración, que estamos en oración, ¿cómo va a caminar el Espíritu Santo con nosotros? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es decidirnos, tener ese anhelo. Miren, amados, yo estuve, les voy a poner mis experiencias. Yo estuve años yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia y leyendo la palabra, yendo al instituto, etcétera, etcétera.
y, amados, teniendo oración monótona tras oración monótona, sin sentir la presencia del Señor, sin vivir en lo sobrenatural, viviendo por mis raciocinios, diciéndome cristiana como muchos de la iglesia se llaman cuando no caminan en lo sobrenatural. Para caminar en lo sobrenatural, cuando tú caminas en lo sobrenatural, tú no vas a ir a la presencia de Dios a tener una oración monótona. Esas son personas muertas. Gloria a Dios. Muertas. Esas personas que tienen oraciones monótonas son personas muertas. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo no va a ir. Fíjense que cuando yo estoy con el Espíritu Santo y yo estoy adorando y me recuerda y me dice y me habla y me enseña, no digas esto, no digas lo otro, en la adoración no vayas a adorar a no ser que sea con intención. Cada vez que yo estoy, ya voy para allá, para lo que le traje de la palabra, pero cada vez que yo estoy adorando o diciendo una alabanza de Dios, el Espíritu Santo me ha dicho que yo no puedo decir esta alabanza así por así, como anteriormente decíamos las alabanzas, las canciones mundanas, que las cantábamos, bla, 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 bla. Nosotros las cosas espirituales no las podemos hacer así, bla, bla, bla. Tenemos que tener una intención, me ha dicho, y eso es cuando tú caminas de la mano con Él, que te habla en el baño, te habla en la cocina, te habla en la sala, te habla en tu cuarto, te habla, amado, si yo le cuento los testimonios, bueno, de las experiencias mías personales con el Espíritu Santo esta semana. Entonces, amados, nosotros le servimos a un Dios vivo. Cuando tú caminas en lo sobrenatural hay señales. El Señor, cuando tú estás caminando en el mundo espiritual, no vas a caminar sin señales. Tú vas a tener señales. El Señor te va a hablar. Los ángeles de Dios te van a hablar. Él te va a hablar. Pero, amados, ¿cómo vamos a vivir en una vida sobrenatural sin tener ese deseo? Para no irme del topic, yo estuve mucho tiempo teniendo estos anhelos de salir adelante, de ser monetariamente libre, y no me voy a meter ahí, de ser monetariamente libre, y ese fue mi prioridad en este periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, esa fue mi prioridad, hasta que yo dije, sí, yo tengo ese deseo, ese anhelo de ser monetariamente libre, pero no va a ser por encima de servirle a Dios o que Dios me arranque de esta tierra. Y empecé a priorizar la relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me enseñaba y me guiaba, amados. Y me acuerdo que yo fui una vez, tengo que hablar acerca de lo que me pasó esta semana, pero ya que me metí aquí tengo que decirles el testimonio. Me acuerdo que yo usualmente iba a sentarme en la isla de los millonarios. Yo iba y me sentaba en la isla de los millonarios. Yo, bueno, todavía lo hago. Aparte de eso, manejaba, pero en este caso yo me senté y estaban todos los yates, que todos los yates son de más de 3, 4, 5 millones de dólares, todos los yates que están ahí. Y yo estoy sentada, yo estoy orando, yo le digo al Señor en lo más profundo de mi corazón que esto nunca sea lo primero en mi vida. Y estoy sentada y siento que el Espíritu Santo está sentado al lado mío. Y me veo, me visualizo, porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos que ser personas de fe. Tenemos que visualizarnos llenos de la presencia del Señor, visualizarnos llenos del poder de Dios, visualizarnos sobre todas las cosas haciendo la asignación que Dios nos mandó a esta tierra. Porque usted y yo tenemos una asignación que cumplir aquí. El Señor no nos trajo a esta tierra específico, en este centro y en estos años, en el año que usted nació por gusto. Hay una asignación. Entonces, para seguirle, estoy sentada. El Espíritu Santo siento que está al lado de mí y escucho y yo visualizo y entonces en la visualización me visualizo yo con mis hijos ya mayores
cenando o comiendo en la parte de atrás de uno de estos yates. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué es lo que tú le enseñarías a tus hijos? Así, ¿qué es lo que tú le enseñarías a tus hijos? Y yo cojo y le digo, lo que yo le enseñaría a mis hijos es que nunca vean todo esto que tenemos alrededor. Yo estoy visualizada, sentada en la mesa, tengo a mis hijos y yo estoy diciéndoles a ellos, nunca vean todo esto por encima de Dios. Nunca vean nada de estas cosas por encima de Dios. Ni nunca hagan que las personas, a sentir bien a las personas por encima de Dios, o querer tener economía para que las personas lo acepten, o porque ustedes tienen dinero o tienen una posición, van a tratar mal a la persona. Que nunca se te olvide agradar a Dios por encima del hombre. Eso es lo que yo le digo al Espíritu Santo. Y ahí fue un bingo, un check. Pasé eso. Ahora yo tengo que permanecerme en eso en mi corazón. Y cuando yo llegue, que yo sé que voy a llegar a ser financieramente libre, asegurarme de enseñarles a mis hijos, porque al ser yo financieramente libre, ellos lo van a hacer igual. Enseñarles que guarden su corazón del amor al dinero. Pero ahora voy a pasar qué experiencias yo tuve en esta semana, amados. Y son varias, para ir rápidamente. Bueno, han sido varias las que son de sueños. ¿Por qué les digo esto, amados? Les digo esto para que ustedes cojan un fervor, una pasión de vivir en lo sobrenatural. Porque cuando nosotros escuchamos testimonios de otras personas que viven en lo sobrenatural, a nosotros nos da deseo de vivir en lo sobrenatural. Yo estoy en una escuela profética y el maestro mío que me enseña, esto es un señor que vive en lo sobrenatural. El apóstol de él es uno de los mayores predicadores de República Dominicana. Amén. Entonces, el maestro mío, él vive totalmente en lo sobrenatural. Nos enseña a vivir en la vida sobrenatural. Y antes de decirle esto, rapidito voy para allá. Él estaba contando un testimonio de qué fue lo que pasó en Colombia, porque él hubo un momento, él es dominicano, él hubo un momento que vivía en Colombia y venía un ciclón de categoría 5, 4 que iba a romper y a destruir todo el lago costero donde él estaba en ese entonces. Entonces, él estaba en oración, en ayuno, y el Señor le reveló que cogiera, no me acuerdo exactamente la cantidad de Biblia, creo que era 24. 24 Biblias, 24 latas de aceite. Entonces, él hizo así y cogió las 24 Biblias, las 24 horas de aceite y embarró y les dijo a las personas, búsquenme las 24 Biblias, no sé si es ese total, pero por ahí va a estar en los 20 y algo. Búsquenme las 20 y tantas Biblias y las 24, la misma cantidad de Biblias de aceite. Él hizo así y pues cogió las Biblias con el aceite y comenzó a llenar las Biblias totalmente de aceite. Oró sobre ellas. Y entonces estaba él con otros de los profetas, porque él es profeta, el maestro mío de la escuela profética. Entonces ellos fueron en un barco, él con los otros ministros, amigos de ellos, gloria sea al Señor. Y cuando venía eso ya estaba que las olas casi se metían adentro del barco. Y cada vez, y el Señor le dijo, tú pon las 20 y tantas Biblias por todo el mar, en todo el área costera. Y cuando él comenzó a echar las Biblias, así, cada vez que echaba una Biblia, eso se levantaba mucho más. Y así era, y la gente, y ya cuando estaba pasando la mitad le decían, no, tenemos que irnos, que esto nos va a caer encima. El barco casi se estaba hundiendo. Cuando echó, él le dijo, no,
tenemos que terminar y poner todas las Biblias para que esta cosa no se meta adentro y destruya todo. Tenían como código naranja. Entonces, cuando terminó la última Biblia, le dije, ahora salte aquí como sea. Y regresó. Y ahí los estaban esperando los primeros auxilios, ya creyendo que ellos estaban muertos, preparados para cuando regresaran ya, porque eso ya estaba ya, el ciclón ese de 4 o 5 ya estaba ya casi metido ahí. Y cuando ellos tocaron tierra, llegaron y le dijeron a los de primeros auxilios, le dijeron, no, el huracán hizo así, con una U así, y se fue. Y ellos se fueron porque empezó la televisión, los news, todo, a venir a donde estaban ellos, y ellos así se fueron. Entonces, y eso estuvo por toda el área de Colombia comentándose. Ese es el maestro que personalmente me enseña a mí en la escuela profética. Pero él se mueve bajo esos niveles espirituales. Y eso es uno de tantos testimonios. Pero yo me gozo en escuchar la cantidad de testimonios sobrenaturales que mi maestro, el profeta, no quiero decir el nombre, amén, me enseña. Porque estamos en grabación. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué experiencias he tenido yo? Bueno, esta semana he tenido varias experiencias. Muchas han sido en sueños. En sueños, he tenido muchos sueños. Yo algo que he estado haciendo es que yo tengo mi libreta de los sueños. Yo tengo mi libreta de los sueños, amados. Los sueños son sobrenaturales. Yo tengo mi libreta de sueños que yo la pongo últimamente debajo de mi almohada. Gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para yo escribir. A mí el Espíritu Santo me ha enseñado en sueños semanas pasadas, varias veces. Amén. Varias cosas que no me puedo meter ahí en este momento, pero en esta semana, uno de los primeros sueños que tuve fue que yo vi en la casa de mi mamá una cesta llena de mangos, y que esa cesta en la casa de ella y en la mía era una cesta nada más para que había tantos mangos, que era para que las visitas cuando se fueran se llevaran mango, porque teníamos muchos mangos. Después mi mamá anteriormente me había dicho, no, yo tengo 1 o 2 o 3 plantitas de mango. Cuando tú quieras yo te doy una. Yo le dije, sí, está bien, voy a ver, pero yo en mi casa no quería poner las plantas. Y aparte en el sueño vi que yo estaba en otra casa, no en la que tengo ahora, que es una traila. Amén. Y cuando voy y le digo a ella, mami, yo tuve este sueño, me dice, muchacha, espérate, que yo a ti no te he dicho la cantidad de matas de mango que estoy sembrando para hasta vender. Yo no sabía nada de eso, pero me levantó las palmas y eso era mata de mango, mata de mango, mata de mango, mata de mango. Ok, esa es una. Otro, he tenido varios. Otros que no puedo contar realmente en este momento, pero sí, en ese sueño, amén, y aparte el Espíritu Santo me había dicho anteriormente que Él me iba a llevar a enseñar a través de los sueños, no solamente en el día a día, sino que a través de los sueños Él me iba a enseñar. Entonces, otro, amén, tuve un sueño para ir corriendo porque ya estoy un poquito pasada, otro sueño que es una enseñanza principalmente mía. Y en esta enseñanza principalmente mía, gloria sea al Señor, es que me enseñó ciertas cosas de mi alma que yo no conocía. Y hay cosas en nuestro interior que nosotros creemos que estamos bien y que estamos fuertes, pero si se presentan ciertas cosas en ciertas situaciones, caemos. Entonces, Él en este sueño me enseñó ciertas áreas de mí espiritualmente que yo creía que estaba fuerte y realmente no lo estaba. Y aparte de eso me enseñó patrones personales de acción mía, las cuales me enseñaban cuando yo estaba fuerte o cuando
yo estaba haciendo lo que era incorrecto, cómo era que mi lenguaje corporal, qué era lo que iba a hacer, o sea, etcétera, etcétera, para mantenerme fuerte en el espíritu, ferviente en el espíritu, y que no cualquier cosa, no importando la situación, me pueda hacer tambalear a hacer algo que no le agrada a Dios. Esa es una cosa. Amén. Amén, amados. Yo estoy en este momento, estoy en un despertar espiritual. El Señor me ha estado llamando en un despertar espiritual diferente y a caminar en lo que es lo sobrenatural. Y básicamente son cosas que yo, hay un don que poco a poco lo estoy trabajando por la guianza del Señor. Y para hacerle testimonio rápido, básicamente el Señor me confirma y me dice cada vez que Él me habla por ciertas cosas que yo siento en el cuerpo, cuando yo sé que es Él que me está hablando, cuando yo sé que es Él que me lo está diciendo, con confirmaciones corporales, cuando es Él, cuando es su Espíritu Santo. Amén, gloria sea al Señor. Entonces da la casualidad, y yo lo he estado sintiendo anteriormente, ya es un proceso que la sopa se está calentando. Entonces, yo estoy en mi trabajo, amén, en mi trabajo, que ese es otro testimonio, pero ese no es de esta semana nueva. Entonces, yo estoy en mi trabajo y ya la muchacha que me viene o sea, yo me voy y ella viene, ya ella va a llegar y yo estoy apurada terminando todo lo que tengo que hacer con la paciente, recogiendo, limpiando, dejándole el desayuno hecho, las pastillas, todas las cosas que yo tengo que dejarle, botando la basura, todo lo que tengo que dejar listo antes que la otra persona venga. Y yo ando corriendo por aquí para allá, por aquí para allá, por aquí para allá. Y en lo que yo estoy al frente de la cocina, que yo estoy corriendo, me dice, está en el elevador, porque la paciente que yo asisto vive en el sexto piso, y me confirma con el cuerpo. Yo digo, no, yo realmente ya estoy loca, porque es que la carne no entiende las cosas del espíritu. Y exactamente así mismo pasó. La misma cantidad de tiempo, que es como menos de un minuto, como unos 6, 7, 8 segundos del elevador a la puerta, ahí mismo llegó. No, la señora. Ese es uno de varios. También, amado, mi abuelo cuando falleció, el día antes de que él falleció, a mí el Señor me dijo que él iba a fallecer el próximo día. Y en la iglesia, porque estábamos en la iglesia, en un servicio de la iglesia, el Señor me había dicho que mi abuelo iba a fallecer el próximo día. Pero tú sabes que uno hay veces que no dice nada, porque esto de lo sobrenatural la gente lo mira como locura. Pero yo le dije a mi esposo, yo tengo que ir para la casa de mi mamá. No importa, yo creo que era como las 10 de la noche en aquel entonces. Yo tengo que ir a la casa de mi mamá, yo tengo que ir a ver a mi abuelo, porque ya yo sabía que era lo que iba a pasar. Y me acuerdo que así fue. Cuando yo le di el último beso, que le dije a mi abuelo, abuelo, buenas noches, yo sabía que ya iba a ser la última noche, pero siempre a uno le queda esa esperanza de que ojalá que no sea cierto. Lo chequeaba el teléfono, la cámara que yo tenía para ver. Y al próximo día mi mamá sí me dijo, ya, abuelo falleció. Y así, amado, varias cosas. Amén. Ay, quisiera decirle tantas cosas, amados, pero todo es, gloria sea al Señor, amado. Ok, me voy a meter aquí. Tenemos, amados, que buscar de la presencia del Señor para que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas. Porque ¿qué pasa? El mundo de las tinieblas es igual de real como Dios. Es lo que necesitamos entender. Que creemos que Dios es Dios y el mundo de las tinieblas es como un fairy tale. Es como una movie de Disney. ¿Ok? Que no es igual. Creemos en Dios. Sabemos que Dios existe con todo nuestro ser y toda la fuerza de nuestro interior. Pero cuando viene el área del diablo y sus demonios, ahí no queremos creer. Ahí nuestra fe no es igual de persistente y permanente.
Y tenemos que entender que así como nos arrodillamos y clamamos, invocamos el nombre del Dios vivo, así mismo, amado, existe el diablo y sus demonios. Así mismo, amados, tenemos que entenderlo. Y lo que no entendemos aún es que acecha nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos la luz de Dios, no me voy a meter ahí, cuando nosotros tenemos la luz de Dios, ellos nos acechan más. Pero nosotros necesitamos buscar de la presencia del Señor para poder vivir en la vida sobrenatural. Porque miren, si no vivimos en una vida sobrenatural, nunca vamos a saber cuál es nuestra asignación. ¿Para qué el Señor nos trajo a esta tierra? Y les voy a decir algo, ustedes pueden obtener todo lo que quieran en esta tierra, todo el dinero que ustedes quieran. Dice la misma palabra que de qué le sirve al hombre ganar todo aquí si de todas maneras se pierde su alma. Pero bueno, para no irme ahí, es algo súper importante. Pero en otras palabras quiero decir que realmente lo económico ni nada en esta tierra es más importante que el alma suya. Pero, amados, ustedes pueden tener todo lo que usted le dé la gana, pero le voy a decir, hasta que usted no viva bajo su asignación, su alma sabe, su espíritu sabe cuál es su asignación. El ángel de Jehová que acampa con usted y conmigo sabe cuál es su asignación. Y si nosotros no caminamos bajo nuestra asignación, no nos vamos a sentir plenos, no nos vamos a sentir felices, porque nosotros somos criaturas hechas para agradar a Dios. Y como vamos a agradar a Dios es viviendo a través de nuestra asignación. Y para vivir viviendo en nuestra asignación tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos en el Espíritu. Tenemos este capucho de carne. ¿Qué es la carne, amados? Este es una vestidura, así como yo tengo todas Estoy vestida, así mismo es este capucho. La carne es un capucho que cubre nuestra alma y nuestro espíritu. Que cuando partamos se queda aquí y vamos a irle a darle cuentas a Dios. ¿Y qué hicimos con nuestra asignación? Todo el mayor tiempo de nuestra vida andamos en la carne. No pudimos crecer espiritualmente en nada. Éramos unos títeres de Dios. Y no sabemos ni si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque solamente, amados, los hijos de Dios son los que cargan, los que hacen la palabra. Los que hacen la palabra son los que están guiados por el Espíritu Santo. Y nada podemos hacer. Se lo digo porque yo personalmente he servido a Dios. No puedo decir servido a Dios. He sido llamada cristiana sin vivir guiándome por el Espíritu Santo, nada más sabiendo la palabra, teniendo un conocimiento de la palabra, teniendo un conocimiento, y en ciertos momentos se puede usar porque sabemos lo que es el bien y el mal, y aparte de eso tenemos nuestra conciencia. Pero hay algo más allá que es realmente lo que Dios quiere para nosotros, y es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña. Miren, a mí personalmente Él me enseña. Hay una diferencia entre leer la palabra y saber una letra de lo que dice la palabra, que está bien. Cuando tú vas llena del Espíritu Santo, Él te revela la palabra. Pero no es lo mismo leer la palabra que cuando tú estás haciendo las cosas, Él va y te enseña acerca de algo. Mira, pasó esto, esta situación está pasando y lo que tú tienes que aprender es esto y esto. Eso se te queda en ti, eso nunca en tu vida se te olvida, nunca se nos olvida. Entonces eso es una relación con el Espíritu Santo. Nos dice, aquí tenemos que hacer esto, métete aquí en este negocio, habla con esta persona, no te juntes con esta persona. Porque tú incluso comienzas a tener ese discernimiento espiritual. Y tú incluso puedes saber los espíritus que se mueven por diferentes personas. Y muchas veces los dejas. Tú sabes que están los espíritus, pero como tú sabes que no te hacen daño, ni la misma persona realmente le interesa salir de donde está, ¿ok? Y va a volver a recogerlo, ¿verdad? Entonces tú ni le dices que tú sabes que esa persona está teniendo un espíritu, o que tú sabes que esta persona necesita ser libre, porque te va a decir que está loca y más bien está endemoniado.
Entonces, cuando tú estás siendo guiada por el Espíritu, tú puedes tener el discernimiento. Tú puedes saber cuando te están mirando, cuando los espíritus te miran, cuando los espíritus inmundos tratan de acechar tu vida, cuando el enemigo se mueve por aquí, se mueve por allá. Él comienza a abrir las cosas. Yo siempre he dicho, también el mismo trabajo que tengo, ya yo tengo que parar ya. Ya, tengo que parar la palabra porque ya estoy pasada. El mismo trabajo que yo tengo, yo le he dicho anteriormente que es un milagro del Señor, amados. Y en este trabajo casi yo no hago casi nada. Lo único donde hago es al final, los últimos 30 minutos. Es que ando corriendo porque lo dejo todo para el final y lo hago todo en los 30 minutos. Pero tengo casi todo el tiempo, las 12 horas sin hacer nada. Amén. Y aparte de eso, pagan bien. ¿Entiendes? El Señor te abre la puerta. Nada más que se me fue una, empezó la otra. Etcétera, etcétera. Pero eso es cuando tú caminas bajo el favor de Dios, amado, cuando tú te humillas y tú le dices a Él día tras día que sea el Espíritu Santo que te guíe. Yo todos los días en mi oración, antes de empezar mi oración, yo canto esta alabanza, la que le pusimos la semana pasada, que sea el Espíritu Santo, y que yo no anhelo nada más que la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Nada más, no me interesa nada más. Nada más. Decirle al Señor que somos vasos suyos, que nos use, porque para eso fuimos creados y para eso estamos aquí en este momento, que nos ayude, que nos santifique, etcétera, etcétera. Y hay cosas que el Señor te va a mandar a hacer, amén, que nada, son conforme a cada persona, pero el Señor sabe qué es lo que necesita tu espíritu y tu alma, amén, para que su gloria se pueda manifestar en su vida. Gloria sea al Señor.